Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Voy a pasar ahora al esmaltado y para esto voy a estar utilizando este esmalte que ustedes saben que me gusta muchísimo y lo voy a estar aplicando sobre todas mis uñas. Una sola capa de y además creo que cubre bastante bien porque la base también tiene un poco de color y se ve precioso. Pero igual me gusta que quede un poco traslúcido para que se vea la uña un poco más natural. Del esmaltado voy a pasar a aplicar una laca mate únicamente en la uña donde voy a hacer mi decoración, porque voy a estar utilizando pinturas acrílicas y las pinturas acrílicas se trabajan mucho mejor y se adhieren mejor sobre una superficie que no tenga brillo. Ahora con un pincel para detalles, en este caso de 9 milímetros, y esmalte en color blanco. En este caso el esmalte es de acabado mate, pero puedes utilizar cualquiera, el que tú tengas a mano. Voy a hacer la línea francesa bien delgadita en todas mis uñas. Hoy quiero saludar de forma especial a Luz de Blanco y también a Luatani Rodríguez, que me pide también que salude a su hija Astrid Loani. Muchas bendiciones para ustedes y los quiero mucho y les agradezco de todo corazón el apoyo que me dan y muchísimas gracias por sus lindos comentarios. Espero haber pronunciado bien sus nombres y si no, una disculpa. Desde aquí les mando un abrazo bien grande y que Dios las bendiga. Aquí me faltó grabar cómo lo hacía en una uña, pero no se preocupen, es exactamente el mismo procedimiento. Además en el canal hay muchísimos videos donde hago este paso por si desean ir a verlo. Ahora voy a pasar a hacer la decoración. Voy a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas en color azul, uno es azul marino y el otro azul cielo. Voy a cargar un pincel plano con ambos colores y los voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Recuerden que este paso es súper importante porque además de quitar los excesos de producto, matiza ambos colores. Por si después tienen la duda, no les digo el número del pincel en este caso porque no lo trae, es de un set económico, el set nuevo que les mostré que había comprado. Y por si quieren saber cuál es, pueden ir a 2 videos atrás, está ahí todas mis herramientas o por lo menos las básicas y las que más utilizo. Voy a repasar varias veces todas las que sean necesarias hasta que se vean bien intensos los colores. Para comenzar con nuestra flor, que voy a hacer realmente la mitad solamente de ella, vamos a hacer 3 pétalos y los 3 van a tener como 2 pinceladas en forma de gota, más o menos formando un corazoncito, y así le daríamos forma a cada uno de los pétalos. Aquí al lado también vamos a hacer como una pequeña flor o un pétalo al lado de nuestra flor principal. Recuerden que en la cajita de información pueden encontrar información de su interés, como por ejemplo las preguntas más frecuentes con las respuestas, también los enlaces a algunos de los productos que yo utilizo o las herramientas, y además los enlaces a mis redes sociales por si desean seguirme por cualquiera de ellas. También me pueden encontrar como lo ven aquí en una esquinita de la pantalla.
Ahora voy a cargar nuevamente mi pincel plano, pero en este caso utilizando pintura acrílica en color blanco y también en color azul, el azul marino que utilizamos anteriormente. Recuerda repetir el procedimiento de carga y descarga del pincel. A propósito, quiero agradecer muchísimo a todas las que me han apoyado siguiendo mi página de Facebook. Ya llegamos a los 10.000 seguidores. Muchísimas gracias de todo corazón. Ahora solo me queda alcanzar otros requisitos para poder monetizar la página. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, por siempre estar ahí pendiente de todo lo que les comparto y por el apoyo inmenso que no saben cuánto me ayuda. Aquí lo que voy a trazar son algunas pinceladas por encima de las anteriores, pero más bien por dentro. Después que subí el video de las herramientas me están preguntando muchísimo cómo pueden conseguir todas estas cosas. Y la verdad es que yo en la cajita de información siempre les dejo los enlaces que yo tengo a mano, porque son muchos productos y algunos de ellos ya no recuerdo ni dónde los compré, o si los recuerdo no encuentro específicamente el producto. Incluso algunos, como unos balines que yo compré, ya no están, ya se agotaron. Entonces yo les voy dejando, por ejemplo, los pinceles, algunas de mis pinturas acrílicas. Tampoco puedo saber si hacen envío a sus países porque yo soy una compradora más. Esto tienen que ir a verlo directamente en las páginas donde yo les he dejado los enlaces y demás. Las pinturas acrílicas que yo utilizo, por ejemplo hoy en este video, las compré hace más de un año probablemente en AliExpress, y según la descripción son pinturas acrílicas y me han salido bastante buenas. Estas pinturas son las que les puedo dejar el enlace, porque las otras las compré en una papelería cerca relativamente de donde yo vivo. Entonces no tengo una página o algo así que dejarles, porque las compro directamente en la papelería. Les recomiendo que busquen la marca y miren a ver si ellos tienen alguna web en sus países o una tienda que haga envío a sus países. Ahora voy a cargar nuevamente el pincel, pero en este caso voy a utilizar una pintura acrílica en color verde oscuro, otra mucho más clara que voy a estar mezclando con pintura acrílica en color caramelo. Esto puedes hacerlo de dos maneras, es decir, mezclando los dos colores directamente ayudándote de un puntero, es decir, el color caramelo y el verde más claro, o también a la hora de cargar, como lo estoy haciendo yo, tomas un poquito con el mismo extremo del pincel de cada color y ya luego cuando vas a descargarlo, que vas a matizar los dos colores, se mezclan. Lo que voy a hacer son dos hojas, una a cada lado de la flor pequeñita que hice, es decir, ese petalito. En este caso igualmente vuelvo y repaso cada pincelada una y otra vez hasta que vea que los colores tienen la intensidad deseada. Algo que me hace súper feliz es ver cómo ustedes van reproduciendo los diseños del canal y cómo lo comparten conmigo, de verdad, de todo corazón, que me hace muy pero muy feliz. En el centro de la flor voy a hacer un punto con pintura acrílica en color negro y un puntero. Simplemente voy haciendo movimientos circulares hasta rellenar todo. Ahora con un punzón y pintura acrílica en color blanco voy a ir añadiendo algunos puntos bien pequeñitos alrededor del punto que hicimos anteriormente en color negro, es decir, el centro. Con un pincel para detalles y pintura acrílica en color marrón oscuro voy a delinear el contorno de las hojas y también voy a añadir dentro algunas líneas bien delgaditas. En este caso tampoco les puedo decir el número del pincel porque tampoco lo trae, también es de uno de los sets económicos que les mostré en uno de mis videos anteriores. Voy a ir añadiendo algunos detalles con la misma pintura acrílica en color marrón
Por ejemplo, voy a hacer aquí una espiral, simplemente voy a ir haciéndola poco a poco y la voy a repasar al final para que se logre ver mejor. Aquí voy a hacer como un corazón bien pequeñito utilizando un puntero y voy a hacer 2 punticos y luego voy a desplazar la pintura hacia abajo hasta darle la forma. Aquí voy a combinar pintura acrílica en color blanco haciendo algunos puntos bien pequeños con un punzón y luego pintura acrílica en color marrón haciendo algunos así, intercalándolos unos con otros. Ahora voy a aplicar algo de brillo de acabado sobre esta uña porque quiero adherir algo de pedrería. En este caso voy a estar adhiriendo 3 piedrecitas pequeñas en color azul marino para combinarlas con el color de la flor y para esto me voy a ayudar con una punta de cera. Luego alrededor también voy a estar adhiriendo algunos balines en color plateado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.